Gracias a Dios estamos aquí para estudiar la palabra de Dios, para adorar al Señor en espíritu y en verdad, para que nuestra mente pueda ser llena de los pensamientos de su palabra, de los pensamientos que el Espíritu Santo quiera poner esta mañana en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es una historia muy hermosa, la historia que se encuentra allí en el libro de Samuel, en el libro número 1 de Samuel, en el capítulo desde el 1 en adelante, toda la historia de Ana y luego la historia de Samuel. Me gusta esta historia no solamente porque es una historia hermosa, sino también porque mi mamá me puso el nombre por este profeta, Samuel. Así que agradezco a Dios que mi mamá tuvo esa inspiración. Me parece que ella dijo cuando tuvo la primera hija, que es la mayor, dijo, bueno, voy a ponerle un nombre bonito de mujer, y no pensó en algo bíblico y solamente puso María Elena. Un lindo nombre de mujer. Tuvo al segundo hijo, mayor que yo, y después pensó, bueno, debe llamarse como su padre. Así que le puso Reinaldo. Y después el tercero dijo, bueno, este se lo voy a dedicar a Dios y le voy a poner el nombre de Samuel. Agradezco a Dios por ser el tercero, porque tengo el nombre que Dios quiere que tenga. Y estuve investigando acerca de este nombre y en realidad el significado del nombre Samuel es nombre de Dios. Se compone de dos partes, Sama-El, nombre de Dios. Pero Ana quiso poner el nombre, el significado de dado por Dios o oído de Dios. Dios escuchó, Dios respondió. Así que, gracias a Dios, este nombre representa lo que Dios hace y cómo Dios escucha la petición que hacemos a Él. Pero no voy a hablar de Samuel esta mañana, ya hablé suficiente de Samuel, solamente la introducción, pero voy a hablar más bien de Ana y del canto hermoso de Ana. Podemos buscar allí en las Biblias, para que ustedes lo tengan allí para usarlo, el capítulo número 2. Elcana era un hombre rico, muy rico. Elcana era un hombre que tenía una gran hacienda. Él era un levita. Los levitas no tenían herencia en el pueblo de Israel. Tengo que controlarme lo que quiero hablar esta mañana porque el tiempo se nos fue y hay almuerzo aquí en la iglesia esta mañana, así que los que quieran quedarse pueden quedarse para almorzar. Pero yo voy a tener que cortar mucho del tema esta mañana. Pero les decía que los levitas no tenían herencia en el pueblo de Israel. Dios les había dado una herencia. ¿Cuál era la herencia de los levitas? Los diezmos. Los diezmos pertenecían a los levitas. Los diezmos eran para pagar el sustento de los levitas y de los sacerdotes. Un día después voy a predicar acerca de los diezmos y las ofrendas, cómo están establecidos por Dios y para qué son. Pero en forma general estaban establecidos para sostener la obra de Dios, para sostener el ministerio, para sostener el santuario, para que esa era la herencia de los levitas. Los levitas no tenían herencia en la tierra. Dios no les había dado herencia. Cuando se dividió la tierra, entraron a la tierra prometida, se dividieron las tierras por tribus y por familias, pero a los levitas Dios no les dio herencia, porque su herencia eran los diezmos. Así que todos los diezmos del pueblo eran para los levitas, para el sacerdocio. Eso es importante que lo comprendamos. Pero decía que Elcana era un levita y que era fiel a Dios y que además de esto él era rico porque en su tiempo parece que el servicio del santuario no estaba funcionando 100%, funcionaba en las fiestas anuales, pero no funcionaba parece todo el tiempo. Y Elcana había hecho muchas riquezas con sus ovejas, con distintas crías que tenía de ganado y con distintas cosas que había hecho, pero era un hombre muy, muy rico. Y Elcana tenía una linda esposa, se llamaba Ana.
Ana era la esposa amada del Cana. Era la esposa que él había deseado y había amado. Y Ana, la palabra Ana, el nombre Ana, tiene un significado muy lindo. Significa gracia, significa gentileza, significa piadosa, significa dadivosa. Eso es lo que significa el nombre de Ana. Era una mujer amable, era una mujer seria también, no era una mujer de andar con juegos y perdiendo el tiempo. Era una mujer humilde, era una mujer serena, era una mujer bondadosa, de mucha fe. Esa era Ana. Y eso me lleva a pensar en la mujer de Proverbios 31. Algunas mujeres se rebelan contra este capítulo de Proverbios porque dicen, eso es imposible, una mujer, como dice allí Proverbios 31, perfecta, que hace todas esas cosas. Quería leerlo esta mañana, pero ya no hay tiempo. Ustedes pueden leer luego el capítulo de Proverbios 31 para que vean lo que dice acerca de la mujer que Dios quiere que tú seas, querida hermana. Hoy voy a hablarle un poquito más a las hermanas, porque voy a hablar de Ana y de alguien más. Pero también voy a hablarle a los hermanos, no se preocupen. Así que esta mujer era hermosa, era casi perfecta, pudiéramos decir. Era realmente una mujer muy, muy amada por su esposo. Pero no tenían el privilegio de tener hijos. Así que llevaban varios años de matrimonio, no tenían hijos. Y ahora estaba triste Ana porque Dios no le había dado el privilegio de tener hijos. Qué lindo cuando las hermanas que quieren, la mujer quiere tener hijos y puede tenerlos. Veo a esta hermana con su pequeña bebé, la hermana amada que trae a sus hijos. Qué lindo tener hijos, ¿verdad? Cuando las mujeres quieren y puedan tener hijos. Pero hay mujeres que no pueden. Hay muchas experiencias en la Biblia que hay muchas mujeres que no pudieron tener hijos. Y Ana no podía tener hijos. Así que estaban muy tristes ella y el Cana. Así que el Cana se le ocurrió una idea maravillosa. Voy a buscar otra mujer que me dé hijos sin dejar a Ana. Porque él amaba a Ana. Ana era muy buena, Ana era perfecta, pero no le daba hijos. Y en aquel tiempo en el pueblo de Israel era muy importante para las mujeres y para la familia tener hijos y postergar su nombre. El hombre quería que su nombre fuera postergado en las siguientes generaciones. Así que era importante tener hijos y sobre todo hijos varones. Pero así que el Cana dijo, voy a buscar otra mujer. Y buscó una mujer. Parece que la primera mujer que el Cana buscó, que se llamaba Ana, él la buscó por su carácter, por sus características, por su belleza interior. Pablo, cuando busques una mujer, creo que ya la estás buscando, ya la tienes por ahí cerca, he escuchado algo de eso, pero piensa más en las características del carácter, las cosas interiores de la mujer. Eso es lo que vale. La segunda mujer que buscó el Cana, él dijo, voy a buscarla ahora por su belleza externa. Y se llamaba Penina. Saben que el nombre de Penina significa perla. Significa alguien de pelo hermoso. Así que esta segunda mujer del Cana, ya no la buscó por las características del carácter, de la belleza interior, sino que la buscó por las características externas. Era una mujer hermosa, una mujer linda exteriormente, su pelo hermoso y también sus características físicas, como los hombres generalmente nos gusta. Pero, como le decía Pablo, es más importante las características internas que las externas. Y entonces esta mujer, Penina, le dio hijos a Elcana, varios hijos, pero no le dio alegría ni felicidad. Así que a veces los hombres pensamos que la belleza externa va a suplir las necesidades, que nos va a dar alegría, felicidad y mucha satisfacción, pero las cosas externas, hermanos, no producen felicidad, ni alegría, ni verdadero gozo. Las cosas externas no son las más importantes. Tenemos que aprender de las experiencias de estos hombres. Él hizo como Abraham. ¿Recuerdan ustedes a Abraham?
escuchó a su mujer Sara. Sara también quería tener hijos, no podía tener hijos, y entonces dijo a Abraham: mira, aquí tienes a mi criada Agar, júntate con ella, tómala como segunda esposa y para que tengamos hijos. Pero tampoco les trajo felicidad, les trajo desgracia y problemas. Hasta hoy hay guerra en la familia de Abraham por cuenta de los hijos que trajo, o el hijo que trajo con Agar, Agar, muy bien. Así que eso le trajo sufrimiento y desgracia a Abraham, también a Elcana. Eso no trajo felicidad, no trajo nada bueno. Ahora en la Biblia se menciona que Elcana era un hombre devoto a Dios, que era un hombre fiel a su vida cristiana, a su vida religiosa. Él era levita y era fiel a Dios, y cada año él subía con su familia para adorar a Dios en Silo, en la ciudad donde estaba el profeta, donde estaba el juez, donde estaba el sacerdote, donde estaba el santuario y donde estaba también allí el arca de Dios. Así que Elcana, que era un levita, subía cada año con toda su familia, sus dos esposas y sus hijos, para adorar a Dios. ¿Saben que es importante ser fiel a Dios en nuestros votos a Dios? Es importante servir a Dios en espíritu y en verdad, como lo hacía Elcana. Él era fiel a Dios. Pero se registran dos visitas en esta historia de ellos, de la familia completa, a Silo, al templo, para adorar a Dios. Y en la primera visita, Ana vino muy triste. Ella estaba sufriendo porque Penina, la otra esposa de Elcana, la atormentaba, la acusaba, la despreciaba porque ella no tenía hijos, y se ponía superior a ella y decía: yo soy una mujer bendecida, tú ni Dios te quiere, ni Dios te ama porque no tienes hijos. Y entonces Ana venía sufriendo mucho tiempo, estaba sufriendo a causa del desprecio y de la arrogancia con que la trataba Penina, la otra esposa de Elcana. Pero Ana había soportado esto con paciencia, con humildad, con mansedumbre, confiando en Dios. Ese era el carácter que tenía esta tremenda mujer, Ana. Y saben, fue al templo y comenzó a llorar. Allí estaba el sacerdote y ella estaba orando y llorando y derramando su alma delante de Dios y poniendo su petición delante de Dios. Ella derramó su angustia y su preocupación en las manos de Dios. Ella puso sus deseos y sus peticiones a Dios, al único que en realidad puede escuchar. Queridas hermanas, queridos hermanos, el único que puede escuchar nuestras peticiones y responder a nuestras necesidades es Dios. Cristo Jesús. Confiemos a Él nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras tristezas. Él puede consolarnos. Y Ana hizo un voto. Ella dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Así que ella hizo un voto con Dios: Señor, dame un hijo. Pero si tú me das un hijo, yo no lo voy a acaparar para mí. Yo no voy a ser egoísta. Si tú me lo das es porque es tuyo y yo te lo voy a devolver a ti. Solamente que escuches mi petición y que quites esta afrenta de tu hija. Y ella puso su petición delante de Dios. Tremenda fe en Dios. La primera visita de Ana fue de entrega, de súplica, de llanto, de tristeza. Pero la segunda visita en la cual se menciona que vino al templo a adorar a Dios fue una visita de gozo, de alabanza, de gratitud, de gracias a Dios porque Dios había respondido su petición. Así que ahora ella viene al templo nuevamente, pero viene a entregar lo que Dios le había dado. Dios le había dado la petición que ella había hecho. Dios le había dado la respuesta. Dios le había dado un hijo. Ahora, tengo la tentación de hablar lo que significó para Ana, ¿verdad? Significó para Ana mucho tener este hijo. Pero fue la respuesta de Dios. Fue el regalo de Dios. No fue porque ella pudiera, porque ella no había podido tener hijos, pero Dios lo hizo posible, porque lo que no es posible para el hombre, para Dios, todo es posible. Y ahora
ahora ella vino trayendo a su hijo para devolvérselo a Dios, para cumplir con el voto que había hecho a Dios. Saben, es importante que cumplamos nuestras promesas a Dios. Es importante que cumplamos con nuestros votos a Dios. Es importante que devolvamos a Dios lo que a Él le pertenece. Si es el tiempo que le pertenece a Él en el día de sábado, demos ese tiempo a Dios. Si es una parte de nuestras ganancias, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, le pertenecen a Dios, démoslo a Dios porque a Él le pertenece. Seamos fieles con nuestros votos a Dios, devolvamos a Dios lo que a Él le pertenece. Ana vino devolviendo a su hijo lo que Dios le había dado. Imaginan ustedes, Ana trajo a su hijo pequeño, era un niño pequeño. ¿Qué edad tendría Samuel cuando Ana lo trajo al templo? Algunos piensan que tenía 2, 3, 4 años, pero yo pienso que más bien tendría como 6 años por lo menos. Entre 6 y 8 años tendría Samuel cuando vino al templo. Porque se imaginan ustedes que Ana hubiera traído a su hijo de 1 añito y se lo hubiera entregado allí al sacerdote. ¿Cómo iba a cuidar el sacerdote a un niñito de 1 añito? No era posible. Así que ella trajo a Samuel educado y enseñado en los principios de Dios. Saben, Ana aprovechó su tiempo día por día, minuto por minuto en educar a ese niño. Porque ella sabía que Dios se lo había prestado, que Dios se lo había dado por un tiempo, pero le pertenecía a Dios. Por lo tanto, ella dedicó su tiempo para educar correctamente a su hijo, para enseñarle la palabra de Dios, para enseñarle que él pertenecía a Dios. Samuel sabía que él pertenecía a Dios y sabía que su mamá lo había dedicado a Dios. Ojalá que nuestros padres y que los padres aquí presentes piensen que sus hijos son un préstamo de Dios, que los hijos devuelvan, que los padres devuelvan sus hijos a Dios, porque los hijos son un regalo, pero más que un regalo, un préstamo. Dios te los dio, pero también Él quiere que tú se los devuelvas para poderlos salvar. Es importante que pensemos en eso. Y ahora Ana, cuando viene por segunda vez al templo, canta. Ella alaba a Dios, pero el canto de Ana no es un canto egoísta, no es un canto de satisfacción propia diciendo, yo soy una mujer ahora virtuosa, yo ahora tengo el privilegio de tener hijos y sentirse orgullosa porque ahora era madre. No, ese no es el sentido del canto de Ana. El sentido del canto es la gratitud a Dios, el reconocimiento del carácter de Dios, el reconocimiento del poder y la grandeza de aquel que le había dado a su hijo. Ella vino con ese reconocimiento, así como el canto de Ana es parecido al canto de los israelitas cuando pasaron el Mar Rojo. Ellos fueron liberados, fueron salvados de los egipcios que venían para matarlos. Y cuando pasaron el Mar Rojo y fueron destruidos sus enemigos, ahora cantaron un canto de liberación, de alabanza, de gratitud, de agradecimiento a Dios por la liberación y el poder de Dios. Así fue el canto de Ana. O quizás como el canto de los ángeles cuando Jesús nació en Belén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ese es el cántico de Ana. Ella está reconociendo la grandeza y el poder del único Dios, el único Dios verdadero. Por eso está alabando el nombre de Dios, no en un sentido orgulloso, sino en un sentido de humildad y de gratitud. Saben, las palabras que Ana utiliza en ese cántico son tremendas, son hermosas, son profundas. Y me gustaría haberlas analizado todas esta mañana, pero no podemos hacerlo. Solamente voy a mencionar algunas cosas que ella dice allí, tan impresionantes. Ella dice, déjense de altanería, déjense de suficiencia propia, déjense de decir palabras arrogantes, porque nosotros no somos nada. Dios es el que lo hace todo. Dios es el que da, Dios es el que quita. Y dice ella, Dios es el que levanta al pobre del polvo. Amén. Hermanos, puede ser que tú estés en la pobreza, puede ser que tú estés pasando por miseria, por un momento difícil, pero como Ana, tenemos que aprender a confiar en Dios. Él te puede levantar del polvo. Él te puede levantar de la miseria. Él es el único que puede hacerlo. Porque las cosas materiales que el hombre consigue por su propia fuerza
son hoy y mañana no son. Son pasajeras. Las cosas materiales. Hay personas que confían en las riquezas. Hay personas que confían porque tienen una cuenta llena en el banco, mucho dinero. ¿Saben qué les voy a decir? Hace poco un grupo de camioneros protestando en Canadá recibieron millones de dólares en una cuenta para su ayuda. ¿Y qué hizo el gobierno canadiense? Congeló la cuenta y no pudieron tomar ni un centavo de esa cuenta de millones de dólares. Hermanos, el dinero que tenemos en el banco no es tuyo. Y en cualquier momento cierran la cuenta del banco y perdiste todo el dinero. El banco cayó en quiebra y perdiste todo el dinero. Viene una guerra, viene una desgracia y no tienes nada. Por lo tanto, todo el dinero que tengas en el banco, úsalo lo antes posible, pero úsalo para la gloria de Dios. Y úsalo con inteligencia, porque el tiempo se está acabando y pronto no tendremos recursos de ningún tipo, porque serán quitados todos nuestros recursos. Todo lo que tenemos pertenece a ellos. Ellos son los dueños y en cualquier momento lo pueden quitar. Por lo tanto, nosotros no podemos poner nuestra confianza en las cosas materiales. Tienes una casa hermosa que has logrado con esfuerzo en tu vida, que deseabas tenerla por tantos años, que trabajaste día y noche, todo el tiempo trabajando, por la mañana, por la tarde y por la noche, 2 trabajos, 3 trabajos a tiempo completo. Muchas personas en este país han venido a trabajar a tiempo completo para lograr el sueño americano. ¿Lograr? No, perder el sueño. Lo único que hacen es perder el sueño, porque en realidad el sueño americano es de angustia, de trabajo y de sacrificio para alcanzar cosas materiales que hoy son y mañana no son. Y que viene un hijo después y te lo quita todo, porque lo he visto muchas veces. Que viene alguien que no sufrió ni padeció nada y recibió todo lo que tú trabajaste con tanto sacrificio. Y perdiste a tus hijos porque no dedicaste tiempo a tus hijos, porque no los educaste para poder trabajar, los dejaste frente a la televisión o con los jueguitos allí para que ellos se entretuvieran y tú trabajando y tus hijos en las manos del diablo, buscando cosas materiales. Hermanos, tenemos que dedicar tiempo a las cosas que son eternas. Como decía la lección, decía esta mañana la hermana Miriam, al reino inamovible de Dios, a las cosas que son eternas que Dios ha prometido para aquellos que le sean fieles. Hermanos, Dios es el único que puede, en el cual nosotros podemos confiar. Él, como dice Ana, Él es nuestro refugio. Jehová guarda a sus santos. Él nos guarda. Él nos libra de nuestros enemigos, Él nos libra de la opresión, Él nos libra de la tristeza, de la vergüenza, de todas las cosas que estaba sufriendo Ana. Y por eso ella dice cómo Dios la libró, porque dice, porque nadie puede ser fuerte por su propia fuerza. Hermanos, por fuerte que tú te creas que eres, la fuerza del ser humano no son nada. He visto a hombres fuertes, fornidos, caer con un simple golpe. Recuerdo en mi país había un hombre que era levantador de pesas y luchador, era deportista, tenía un cuerpo musculoso, muy fuerte, y todo el mundo lo respetaba porque también era un abusador. Le gustaba abusar de los demás porque era muy fuerte. Y alguien se cansó, un débil, un flojo se cansó, vino un día por detrás con una cabilla, un pedazo de hierro, y le dio por la cabeza un solo golpe. La fortaleza física no es nada. No confiemos en nuestra fortaleza física. La fortaleza del ser humano es como nada. Tenemos que confiar en Dios. ¿Recuerdan ustedes a David y a Goliat? ¿Quién era más fuerte físicamente? ¿Y quién ganó? David. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Él no confiaba en su propia fortaleza. Así pasó con Ana. Ella estaba agradecida a Dios porque Dios la había levantado del polvo, Dios la había levantado de su tristeza, de su dolor, de su angustia, la había dignificado dándole a un hijo. Ella necesitaba tener un hijo y Dios se lo dio. Pero ¿saben lo que estamos aprendiendo con esta experiencia de Ana? Que solamente en Dios podemos confiar. Las cosas que para nosotros son imposibles, porque para Ana era imposible tener un hijo. Ella no podía tenerlo, pero Dios lo hizo posible.
Es posible que tú no puedas hacer algo en tu vida, tú no puedas tener algo en tu vida. Pero Dios puede hacer lo posible. Dios puede darte lo que Él quiere para ti, lo mejor para ti, lo que va a ayudarte en la vida, lo que va a darte la salvación. Dios quiere lo mejor para sus hijos y Él va a bendecir a sus hijos. Hay otra aplicación que quiero decir antes de terminar en 2 minutos. Ana y Penina, dos mujeres luchando una contra la otra. Pero ustedes saben que el Antiguo Testamento es algo de tipología. Es una tipología, es decir, es un tipo de lo que iba a suceder en el futuro. Así que en profecías, una mujer que representa una iglesia. Lo hemos enseñado aquí muchas veces, así que espero que ustedes sean buenos alumnos y recuerden, una mujer representa iglesia en la profecía. Así que aquí hay dos mujeres peleando una contra la otra. ¿Cuántas iglesias? Dos. Una que es arrogante, una que se cree todopoderosa, una que es adúltera, una que persigue a la otra, una que abusa de la otra, una que quiere dominar a la otra. Esa es Penina, esa es la iglesia falsa, esa es la iglesia arrogante, que se cree hermosa, que está adornada con piedras preciosas y con todo tipo de joyas. Esa es Penina, esa es la iglesia falsa que persigue a Ana, la iglesia verdadera, la verdadera esposa, la mujer sencilla, la mujer de fe, la mujer consagrada a Dios, la mujer piadosa, la iglesia piadosa, la iglesia verdadera, la iglesia remanente. Sí, la falsa iglesia perseguirá a la verdadera iglesia. Sí, el cristianismo falso estará en contra de los verdaderos cristianos, pero Cristo Jesús peleará por su pueblo. Cristo Jesús va a levantar a su pueblo redimido, así como levantó a Ana. Y finalmente el cántico de Ana pone en perspectiva la victoria del pueblo de Dios sobre sus enemigos, porque este es un canto mesiánico. Miren la nota de Elena G. de White, dice en Patriarcas y Profetas: las palabras de Ana eran proféticas, tanto en lo que tocaba a David, como había de reinar como soberano de Israel, como con relación al Mesías, el ungido del Señor, refiriéndose primero a la jactancia de una mujer insolente y contenciosa. El canto refleja a la destrucción de los enemigos de Dios y al triunfo final del pueblo redimido. Así que el cántico de Ana es un canto profético que anuncia lo que ha de suceder al pueblo de Dios en el futuro a través del Mesías prometido. Hermanos, nosotros tenemos que aprender de esta historia a confiar en Dios. Tenemos que aprender de esta historia a ser fieles a Dios con nuestros votos y nuestras promesas. Tenemos que aprender a no ser orgullosos ni a depender de nosotros mismos, de nuestra capacidad, sino aprender que Dios es el que da y el que quita. Dios es el que levanta y es el que hace caer. Dice que Él levanta del hoyo al que está enfermo o muerto y es el que da vida y vida en abundancia. Yo me pregunto si tú estás confiando en Dios. Yo me pregunto si tú has puesto tu confianza en Cristo Jesús o en las cosas materiales de este mundo. Tú estás confiando en tu propia persona, en tu belleza exterior como Penina, en tus capacidades físicas, o estás confiando en el poder, la misericordia y la gracia de Cristo Jesús. El Señor ha prometido levantarte. El Señor ha prometido darte lo que tú necesitas. Si eres pobre, si eres rico, aprende a glorificar a Dios con los bienes que Él te ha dado o con las cosas que tienes a tu mano, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que el Señor te bendiga esta mañana y que podamos nosotros, como Ana, poner nuestra confianza en Cristo Jesús.